Buenos días a todos en el nombre del Señor. Gálatas 6:3. Hay una celebración paulina de la cruz. Celebramos la cruz, claro que sí. Pero sobre todo entendiendo que nuestra celebración está en los logros en la cruz del Calvario. Celebramos al Señor Jesús, adoramos a Él. Es nuestro motivo de adoración, Jesús. Y dice Gálatas capítulo 6, versículo 4. Pero lejos está de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. El gran poeta Miguel Hernández escribió un poema muy importante para las generaciones futuras de este país, un canto a la libertad. En su primera estrofa empieza diciendo: para la libertad sangro, lucho y previvo. Este canto que surge cuando él era parte del ejército de los republicanos en la guerra civil, surge en su escritura y sirve a toda una generación de españoles en los años 60 y 70 que lucharon socialmente para que España ya no fuese más tiranizada por poderes injustos. Hoy la España que hay, una España democrática, aunque no hay sistema democrático, es una España libre. Es una España con grandes privilegios ganado por sangre, por la historia de sus pensadores, de sus poetas, de los militantes que lucharon por un sentido de la libertad. El apóstol Pablo empieza a luchar en Gálatas por el sentido de la libertad que logra la cruz del Calvario. Gálatas es un canto, Gálatas es una expresión de un grito a la libertad. Gálatas se escribe, probablemente es el primer escrito del Nuevo Testamento. Algunos dicen que Marcos, pero otros dicen que es Gálatas en el año 52 antes de Cristo. No había visto necesidad de escribir a la iglesia del Señor nada, pues tenían el Antiguo Testamento para comprobar los hechos de la cruz del Calvario, la obra del Señor Jesús. No había necesidad. Pero Pablo enfrenta la información de que en la región de Galacia, donde él había fundado comunidades cristianas, se habían apartado del evangelio de la cruz que dio la libertad que habían experimentado estos hermanos en su fe. Habían aceptado la obra suficiente de la cruz del Calvario para el perdón de pecados. Habían experimentado la presencia del Espíritu Santo con señales y maravillas. Aquel pues, dice Pablo, el que suministra el Espíritu y hace maravilla en medio de vosotros.
habían empezado muy bien la libertad de la condenación, esa libertad pagada en la cruz del Calvario por el precio de sangre. Esa libertad estaba siendo cuestionada y poco a poco, a través de enseñanzas de maestros, estos hermanos comienzan a volverse a esclavizar. El hombre tiende por naturaleza, hermano, a esclavizarnos por medio de poderes, de seducciones. Nuestra naturaleza está de alguna manera tan caída y tan afectada que siempre procuramos de alguna manera esclavizarnos por medio de preceptos, por medio de ideas, por medio de filosofía, en este trasfondo por medio de preceptos religiosos, infiltrado en la comunidad de fe, afectando directamente a la cruz del Calvario. La cruz, hermano, es un acontecimiento de liberación. Eso es lo que celebramos, eso es lo que debemos mantener como fundamento sólido de nuestra fe, nuestra libertad ganada en la cruz del Calvario. No estamos lejos de la misma vida de los Gálatas, no estamos medio. No está usted muy lejos de estar atentando por la cruz, en la cruz del Calvario. Si el cristiano debe celebrar la cruz, no es a través de las imágenes que hemos visto de la expresión de una cultura que recuerda la pasión de Cristo y se asume como sufrimiento anual para expiación de pecado. Mientras sigue el carnaval, luego viene la cuaresma para limpiarnos. Esta es una cultura. Pero nosotros debemos aprender a entender el acontecimiento de la liberación. ¿Qué aspecto encontramos en la cruz que nos revela aquí Pablo? Pablo canta que él se gloría en esta cruz, es decir, que él se fundamenta, que él no solamente celebra, sino que él entiende, vive por la cruz del Calvario. Que su vida tiene razón en este acontecimiento, que es su vida diaria, la vive desde la perspectiva de la libertad que logra la cruz por él. Y nos enseña a entender y celebrar así la cruz. ¿Qué es lo que él nos revela de la cruz liberadora? Para Pablo, la cruz es libertad en primer lugar para el orgullo humano. No solamente para el pecado, no solamente para en el sentido de la libertad lograda por Cristo delante de Dios, delante del juicio de Dios, la libertad de la condenación del pecado, la libertad del señorío del pecado, la libertad del pecado en un sentido escatológico en el futuro. Para Pablo, sobre todo, es la libertad del orgullo humano, del mérito humano.
de esa tendencia de la naturaleza humana, de redefinir su identidad en base a sus logros. Hoy, hermano, qué pertinente sería volver a la cruz. Usted no está lejos de valer en base a sus méritos. Es más, toda la cultura nuestra occidental está redefinida por lo que hacemos. La mayor parte de nuestras conductas y esfuerzos son para valorarnos, y meternos en una jactancia del orgullo, de valer. Lejos de mí, dice Pablo, está gloriarme. Pablo ya no celebra su confianza en los privilegios culturales. Él no celebra, él dice en otra carta, ya no celebro que fui judío de judío. Ya no celebro que fui doctor de la ley, aventajado en mi generación, formado en la mejor institución cultural de Israel, con los mejores maestros. Ya no celebro mi currículo, lo tengo como basura. Ya no celebro mis privilegios religiosos como judío. Ya no tengo orgullo de mi esfuerzo humano, como también lo dice en Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mire lo que dice, hace la cruz en Pablo, y que debe ser lo que hacen todos los creyentes. Nos pone en expectativa correcta. Ya no es ningún esfuerzo humano. Los judaizantes comenzaron a penetrar en estas comunidades, y en las sinagogas judías se enseñaba una doctrina muy perversa que atentaba directamente a la libertad lograda por el Señor Jesús en la cruz. La doctrina teológica de los judaizantes era, ellos pensaban que cuando un judío hacía alguna obra de la ley, iba ganando méritos para el futuro juicio de Dios, para mantenerse justo o no justo delante de Dios. Entonces, toda la tendencia religiosa era lograr cada vez cumplir parte de la ley. No importaba si no cumplía algunas partes de la ley. Ellos ya habían pervertido aún la misma ley que decía que si alguien peca por un mandamiento, se hace reo de toda la ley. Había pervertido las escrituras. Los judíos, los judaizantes, ellos procuraban cada día hacer un mérito para lograr que en el día final, en el juicio final, Dios sacara las listas de buenas obras y lo justificara. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? ¿Quién los hizo redefinirse nuevamente en la carne? Del logro, del mérito, de querer valer por el orgullo humano. La cruz es un golpe al orgullo humano, hermano. Aleluya. Es un golpe al orgullo humano, es un golpe.
No se puede vivir el evangelio con orgullo, hermano. Con el orgullo del mérito. No podemos vivir, no celebramos la jactancia de las obras, como dice 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Por gracia soy salvo. Y esto es don de Dios. Por gracia soy salvo. Fue por gracia, no por mérito. La cruz como acontecimiento de liberación nos muestra que la libertad es el mérito del Señor Jesús sobre nosotros. Pablo celebra que el mérito es el Señor Jesús, el meritorio de la cruz. Una sola vez, un solo proceso judicial, un solo sacrificio, una sola derramamiento de sangre. Solamente Él, solamente su justicia, su capacidad de obedecer perfectamente la ley, solamente Él, sus méritos, podemos tener libertad, hermano. Pablo reconoce que los acontecimientos en Cristo se aplica a Él. Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Claro, por la ley Él es muerto para la ley. ¿Qué quiere decir? Por la ley Cristo se hizo maldito, conforme al dicho de la ley, el precepto de la ley, maldito el que muere en un madero. Por la ley, por la obediencia de Jesús, yo vivo para Dios. Aleluya, hermano. Fue en sus méritos nuestra libertad, no en nuestros méritos. No encontró nada bueno el Señor cuando vino a ti a revelarse el Evangelio. No eres alguien especial. Todos teníamos una tremenda condenación eterna. No hay un mérito. Algunas personas piensan, he encontrado últimamente personas que piensan que nacieron en cuna de cera, ¿no? Que algo especial tienen ellos y se creen medios mesiánicos, medios, chale, dicen los mexicanos, chale. Atentando con la cruz del Calvario. Cuando tú te sientes algo especial, hermano, tú atentas contra la cruz. El especial es Él. El especial es Él. Este es el carácter vicario. Es aquel que toma el lugar de otro. La cruz es un lugar de transferencias. Es un lugar de transferencias. En la cruz, Cristo como Cordero, en primer lugar, le transferimos por medio de la fe nuestro pecado, nuestra maldición, nuestra condenación, nuestra insuficiencia, la mala onda que somos. Como dicen aquí, espero no decir algo incorrecto, si no ya me corregirán, que estoy acostumbrado. La mala leche es feo, suena feo.
pero es la verdad, ¿no? No, darse cuenta de eso es un problema, de soberbia, de jactancia. Es un lugar de transferencia. ¿Cómo de transferencia? Claro, se fue simbolizando a través de los tiempos en Israel. El sumo sacerdote impone manos sobre el cordero, simbolizando la transferencia de nuestra naturaleza maldita, pecaminosa, tremendamente mala. Transferimos nuestra maldad en el Cordero. Se le es imputada a Él. Por eso en la cruz el Padre le abandona, porque estaba viendo toda la maldad nuestra, toda tu maldad, todo tu pecado, de toda tu existencia en este mundo. Todos, no los pecados pasados, todo hace 2000 años. Jesús murió por todos nuestros pecados. Pero no se queda ahí la enseñanza bíblica, porque si se queda ahí, nos quedamos como se quedan los Gálatas. Por eso hay una estructuración terrible de iglesias legalistas, terriblemente legalistas. Y el legalismo da mucho poder, sobre todo a la clase que gobierna las iglesias. Da mucho poder, da mucha jactancia, da mucha soberbia, esclaviza. Y pensamos que vivimos en la libertad. No, nos alejamos de la libertad, de la cruz, del Calvario. Es que Él nos transfiere su justicia. Él nos transfiere su justicia. Él nos imputa. No somos justos, claro que no. Somos pecadores, claro. Pero Él legalmente pone a cuenta a favor su sangre, su justicia, su perfección, para estar delante de Dios. Abre el camino para el Padre. Tengo libertad, soy aceptado, soy reconciliado por Él. La cruz es la libertad de la vieja manera de vivir. En el versículo 14 dice, porque que en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, en el pensamiento paulino, esta declaración lamentablemente se interpreta muy requete mal. Siempre tenemos el conceptos fundamentalistas. Pero para Pablo es una categoría. El mundo está hablando en relación al mundo creado y afectado por el pecado de Adán, donde todos estamos en él identificados como cabeza federal. Es un mundo que Dios determinó juzgarlo y lo juzgó en la cruz. Lo juzgó en la cruz. No es como los judaizantes que pensaban que algún día habría un juicio en el futuro. No, ya fue el juicio a este mundo. Ya fue el juicio a la vieja naturaleza. Ya fue el juicio. Y ya fue la liberación
para los redimidos del Señor por medio de la fe en Jesucristo. Aleluya, aleluyita. Yo ya no vivo a este mundo, ya está condenado este mundo. Yo vivo en otra dinámica, dice Pablo. Para mí hay otra dinámica, otras fuerzas que gobiernan mi vida, la fuerza, el poder de Dios sobre mí. Soy de Él, le pertenezco a Él. Nadie me puede separar de su amor. Él está venciendo en mí. Soy de otro reino. Soy el reino del amado, del Hijo. Ya no pertenezco a este mundo. Ya no las fuerzas que gobiernan me gobernaba, dice Pablo, como dice Efesios capítulo 2. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y el pecado, en la cual anduvimos en otros tiempos. Esa era nuestra condición de muerte, de separación de Dios, muertos en nuestros delitos y el pecado, siguiendo la corriente de este mundo, aunque no teníamos conciencia de ello, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nuestro líder era un liderazgo ilegal, satánico, usurpador. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, nosotros ya por la fe hemos obedecido la obediencia que viene por la fe en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Del que el mundo me es crucificado, que yo no soy de Él. Ya no está mi identificación, la libertad de una situación humana definida sin Dios, sin revelación, sin libertad, sin el Espíritu de Dios, sin su palabra, sin su guía. Este eo malo, dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Eo, el eón que fue juzgado. La época que fue juzgada ya, entramos al cumplimiento escatológico profetizado por los profetas de Israel. Esta nueva era, gobernada por la gracia de Dios en nosotros, y nos perfilamos a la victoria total. Somos de Él, hermano, y esta es nuestra libertad. Aleluya. En el contexto es vida autónoma en oposición de Dios. Esto es el mundo, es una vida autónoma en oposición de Dios, en estar bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios, siendo enemigos de Dios, teniendo un conflicto. Pero nosotros ya no tenemos un conflicto. Dice Pablo, si habiendo sido malo, Él nos justificó, continuad ahora siendo justo, Él nos salvará. Aleluya. He sido crucificado. Fíjese, no me crucifico yo. Dice Pablo, he sido crucificado. Es un verbo conjugado en griego en el tiempo perfecto.
esto tiene una implicación exegética importantísima. Porque los tiempos perfectos es una acción que se hace en el pasado, termina, pero enfatiza los resultados permanentes de la acción. La acción fue de Dios. Él me crucificó. Cuando estaba en la cruz, esa tarde de un viernes en la cruz, ahí estaba yo crucificando por medio de la obra de Dios. Él lo hizo para que nadie se jarte y ande ahí cargando una cruz y luego que se dan golpes, ¿no? En mi país terrible también. Terrible. Tal grado que hay pueblos en mi país que se crucifican literalmente. No, Pablo dice que en la cruz yo estaba siendo crucificado, tú estabas siendo crucificado, y ese hecho redentor histórico dentro de la eternidad de Dios, hay un hecho: yo estoy crucificado, tú estás crucificado, y el beneficio es permanente. Y eso sí sé. Si algo yo puedo experimentar es el beneficio de lo que ha logrado la cruz del Calvario en mi vida. Buenísimo. Lo mejor en mi vida ha sido por sus méritos, por ese hecho histórico, y ese es fundamento de mi fe, ese fundamento de mi oración, ese es mi fundamento de todo. Así debe ser. Es el fundamento sólido, es de la fe que agrada a Dios. Es de la fe en su suficiente obra. No le agregues más, por favor, no le agregues más a la cruz. Responda a la cruz por fe, permite y vence la carne en base a la legalidad que tienes y a la obra de Jesús, no por vuestra disciplina eclesiológica. Te voy a decir un dato: la carne no se puede disciplinar, la carne se mata, si no, no se resuelve, y se mata por la fe. Hay que revisar también estos contextos, que es el carnal, porque tienen una distorsión de lo que es la carnalidad. Hay personas que no hacen determinadas cosas, pero ¡wow! ¡Qué carnalidad delante de Dios! ¡Qué carnalidad! ¡Qué alejado de la cruz! Beneficios. Está en voz pasiva. Fui crucificado, dice Pablo. Fui crucificado. Fue Dios, se entiende por la fe lo que pasa desde la perspectiva de la fe, lo que pasa. Él no vio al Señor Jesús, pero está viendo la implicación de su crucifixión, y esa es su libertad. Por eso dice: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta situación de vida. Carne para Pablo, la carne en este contexto es esta situación de debilidad de la humanidad, de mi humanidad,
Lo que vivo ahora en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mi libertad. Por mi libertad. Por medio de tu fe, tú te unes a Cristo y cuando se hace esa unión, todo lo que Él hizo por ti es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Por eso Efesios, los primeros 3 capítulos, usa puros verbos en indicativos y puros verbos en pasado, hablando lo que Dios ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos bendijo, nos adoptó, nos santificó, nos amó, nos redimió, todos en indicativo, en voz pasado, y todas acciones ejecutadas por Él, para que nadie se sienta el rey del mambo. Porque, hermano, esta actitud de la naturaleza humana a autoesclavizarse está, no hay mérito, no hay mérito. A veces se puede llegar a pensar que porque predicamos, porque servimos, porque tenemos años en el ministerio, ya somos alguien especial para Dios. No, Dios no tiene junior, no tiene hijos pijos. Él tiene hijos nada más y siervos nada más. Los méritos de Él. No hay ningún mérito, ni estamos sirviendo para ganar ningún mérito, ningún privilegio. Porque ya los privilegios los tenemos. Somos benditos, somos hijos, somos siervos. Aleluya. Y ya nos vamos porque creo que hay bastantes afuera. Por fe el viejo hombre es crucificado. Mi identificación adámica está clavada en la cruz. Ya no me llevo con ese equipo. Ya ese equipo está derrotado. Ese viejo Raúl al mando de la Ocatana está derrotado. Ya está juzgado. Ya no puedo ser juzgado 2 veces. Ya una vez la muerte de mi Señor juzgó a ese Raúl, ese viejo Raúl, para tomar el nuevo. Y yo lo tomé desesperadamente. Yo no sé tú, pero yo lo tomé desesperadamente. A los 23 años, lo tomé desesperadamente. A los 23 años, yo era una litraja humana, ¿se dice así? Era una desecho humano. Desecho humano. Desecho social, desecho familiar, desecho es terrible. Ay, Danita, nada más me recuerdo, wow. Pero vino Jesús, vino la cruz, vino el Evangelio. Y ahí acepté mi muerte a esa condición de la maldición de pecado. Todo lo que sufría era producto de la maldición de mi pecado en Adán. Y entonces empecé a tomar la cruz por la fe como mi única fe. Y las cosas empezaron a cambiar. Amén. Ese nuevo hombre es algo diferente.
redefínete la cruz del Calvario, hermano. Aléjate de los méritos, descansa en la fe del Señor Jesucristo, por fe y solo por fe.